Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de la serie Ruzgarl TP. Todos los detalles en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. La abuela Zumrud recuerda cómo engañó a Zeynep. Charla con Bülent. Ben dice que también te enviará una invitación de boda. Bülent dice que les envíe una invitación al funeral para que puedan verla. Halil Zumrud informa a la gendarmería que la abuela fue con Bülent. Zeynep entra en pánico por si le pasa algo. ¿Qué pasa si no lo vuelvo a ver? No puedo sobrevivir, SHHH. Te prohíbo hablar de la muerte. Zeynep dice que no pude protegerlo. Halil no le permite hablar más. Avisé a gendarmería. Sé fuerte. Dice que no pienses mal. Piensa en nosotros. Hemos pasado por todo, superaremos esto también, Zeynep. Del otro lado, Alper se quedó solo. Charla con Asu para obtener más información. Zeynep pregunta cómo perdió las tierras. Asu vuelve a inventar historias ridículas. Busca formas de salir con Alper. Sin embargo, a Alper no le interesa en absoluto. Por otro lado, Bülent se da cuenta de que todo ha sido denunciado a la gendarmería y llama a Zumrud como abuela. Se adentra en el bosque. Halil discute con Zeynep en el coche. Él dice que si me escuchas, todo estará bien. La agenda de Songül vuelve a ser Zeynep. Gulan le lleva medicinas a Songül. Songül pregunta qué incidente ha cometido este idiota. Halil dice que es como el personal de una residencia de ancianos. Gulan dice la anciana. Dice que todos envejeceremos algún día. La ira de Songül nunca disminuye. Gulan dice, déjame prepararte té de menta, tal vez te calmes. Mientras Halil y Zeynep buscan a la abuela Zumrud, encuentran el coche de Bülent. Halil dice que espere en el auto. Zeynep dice que está bien. Halil, no me escucharás, ¿verdad? Dice que me estás ignorando. Zeynep asiente. Luego sale del auto y mira el auto con Halil. Grita, no existen, no existen, no existen. Halil dice que la gendarmería ha cerrado la carretera. Por eso Bülent y Zumrud seguramente entraron en el camino forestal, afirma. Feria está en el jardín de té. Su abuela viene a visitarlo. Dice que estás trabajando. Pregunta, ¿dónde está esa cabecita? Feria debe estar limpiando afuera. Dice que fue un desastre. A Nene no le gusta el trabajo de Hakan. Nene dice que vengan a ver al chico que le conviene a Feria. Dice que puedes ofrecerle un poco de té. Ninguno. Zeynep se desmaya. Halil dice que debes ser fuerte. Tu poder pertenece a la señora Zumrud. Y él te dice. Intentó quemarme. ¿Qué le hace a la anciana? Tú eres muy fuerte. Yo también sé esto mejor. Es por eso que necesitas entrar en razón ahora. Dice que tanto él como yo te necesitamos. Abuela. Halil sostiene la boca de Zeynep con la mano. Te prometo que encontraré a tu abuela y la traeré de vuelta. He cumplido todas las promesas que te he hecho. Lo guardaré ahora. Créeme, dice. Zeynep recuerda las palabras de su abuela. Dijo que confía en el que amas. Ahora le tocó a Zeynep confiar. Mientras tanto, Bülent y Zumrud están cerca. Zeynep y Halil escuchan la voz de Bülent. Mientras tanto, Bülent está a punto de sacar su arma. Zeynep abraza a su abuela. Bülent dice, esos jóvenes también os estábamos esperando a vosotros. La señora Tulay también está bastante nerviosa en casa. ¿Y si Bülent se lo perdiera?, dice Zumrud. Por otro lado, Selma también entró en pánico. Depende de Merve calmarlos. Zeynep se lleva a la abuela Zumrud. La abuela Zumrud dice, no te sientes cómoda dejándome sola, ¿verdad? Para Halil Zeynep, la señora Zumrud está cansada. Dice que lo lleven al auto para que descanse. Zeynep dice que vámonos. La abuela Zumrud le pregunta al señor Halil, ¿no vendrá mi hijo? Zeynep mira el rostro de Halil. Por supuesto que llegará, dice. Halil le dice a Bülent, estoy aquí. Habla lo que quieras. Dice que hagas lo que quieras, pero no ahora. Eren llega a la letrina.
Eren descubre lo que pasó. ¿Por qué no me llamaste? Selma dice que no quería mantenerte ocupada con nuestros problemas. Eren dice que no dije esto por cortesía. Selma dice si tú lo dices. Dentro, la señora Tulay los observa. Alil le dice a Bulent, el fuego es por tu culpa, envenenaste los campos. Bulent dice que todo fue para recordarle a mí. Le dice a Bulent que usted podría haber terminado nuestro trabajo el día del incendio. Dice que así sería más fácil. Mientras tanto, oye la sirena de la gendarmería. Para distraerlo, Alil le quita el arma. Mientras tanto, el arma se dispara. Zeynep dice, sé que no me decepcionarás. Dice que no te irás ahora. Mientras tanto, Alil vence a Bulent. Bulent le arroja tierra a los ojos y se escapa de las garras de Alil. Eren busca lugares donde pueda obtener información sobre Zeynep y Alil. Cuando Selma se da cuenta de la señora Tulay, despide a Eren. La señora Tulay pregunta, ¿lo invitaste? Selma dice que no soy apto para este trabajo, debes saberlo. Selma está muy triste. Bulent cree que está salvado. Mientras tanto, Alil aparece ante él. Lo agarra por el cuello y lo entrega a la gendarmería. Mientras tanto, Zeynep lleva a la abuela Zumrut al coche. La voz de la gendarmería asusta a la abuela de Zumrut. Zeynep no puede contener las lágrimas. Cuando la abuela Zumrut lo nota, lo descarta como alergia al polen. Zeynep espera a Alil presa del pánico. Mientras tanto, Alil viene detrás de él. Zeynep no puede contener las lágrimas cuando lo ve. Alil pregunta, ¿tienes miedo? Zeynep dice que sí. Alil dice, mira, todos están bien. Agrega que a nadie le pasó nada. Zeynep dice que a veces me sorprendes mucho. La abuela Zumrut pone fin a este momento romántico. Tengo hambre. En el jardín de té, Feria llama a Hakan. Hakan dice, investigué los procedimientos de visa. Dice que tu trabajo llevará más tiempo. Hakan dice que tu vida está aquí. Feria dice, vete de aquí, ya terminé contigo. Dice que te vayas de aquí. Mientras tanto, la abuela observa lo que sucede. La abuela disfruta de lo que está pasando. La abuela Zumrut cenó y estaba de buen humor. La abuela Zumrut insiste en que vayamos a la boda. Zeynep intenta persuadirlo para que regrese a casa. Zeynep dice que Alil también está muy cansado. La abuela Zumrut le pregunta al señor Alil, hijo, ¿tú piensas lo mismo? Él dice, ¿por qué no debería ser feliz a esta edad? Songul y Gulan también se sienten aliviados de que todo se haya resuelto. Eren llama a Alil. Dice que los resultados del análisis ya están disponibles. Dice que todo va muy bien. Alil agradece a Zeynep. Eren dice que muchas empresas nos enviaron mensajes de apoyo. Alper también llega al pasillo. Zumrut dice que han encontrado a su abuela. La anciana está jugando al escondite con nosotros. Siempre dicen que somos las parteras. Mientras Alil y Zeynep regresan a casa, la abuela de Zumrut no se queda callada. Dice que no me llevaste a la boda. Ya que no ibas a aceptarlo. Dice que deberías haberlo dejado en la estación. Alil no puede soportarlo más. Dice que vamos a la boda. La abuela Zumrut se emociona mucho. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.